Hola, muy buenas, Lanar, ya te veo por aquí. Muy buenas a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí un domingo más. Buenas, Traimán. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal ha ido? Ya veis que aquí en esta casa, por mucho que yo sea el Grinch, sí, ya llegó la Navidad. Así que con un poquito de tiempo. Buenas, Makoto. ¿Todo bien? ¿Todo el mundo bien por aquí? Espero que sí. Pues mire, eh, os comento un poquito. Hoy, ese, ya sabéis, último domingo de mes, y como siempre suelo hacer las lecturas del mes, ¿vale? Esta vez va a ser un poco especial. Primero, no he traído tantos libros hoy, he traído 5 libros, que no está mal. Pero luego, porque como veis en el título, tampoco os hago ningún spoiler, hoy voy a emitir la entrevista que le hice a Aliette de Bodard. Para mí fue todo un reto, porque, claro, estoy acostumbrado aquí, en este rinconcito que tengo, a hacer entrevistas a personas que más o menos conozco, algunas conozco, otras no, pero estás vamos a decir, en tu zona de confort, que es tu casa. O sea, es verdad que tuve una presentación que fue un poco así de repente, hacerla a David Hill en la FNAC en Donosti. Pero nunca había ido a hacer una entrevista a un hotel. Y suena como... Hola, muy buena, Patricias. Pues eso, sonaba como muy importante. Pero es eso, cuando empecé a hablar con los de Red Key, siempre les decía, lo mismo que a todas las editoriales con las que suelo hablar, que, oye, mira, si luego se me van ocurriendo cosas o si a ellos se les ocurren cosas, yo encantado de echar una mano, encantado de ayudar, lo que haga falta. Y, y escribieron y me dijeron, mira, de la última novela, que es esta, que ahora hablaremos, ya veis aquí, y esta también la veis ahí en imagen, pero esta de aquí, Historia de suya, que son dos, en realidad dos historias. Eh, si quieres, y si vas a ir al Barcelona al 42, tienes la oportunidad de entrevistarla. Ahí me empezaron a entrar todos los males y dije, yo qué demonio voy a entrevistar a Ali de Bodar. Y yo a Ali de Bodar la conocía desde hace un tiempo porque había leído algunas cosas suyas en inglés. Lo que pasa es que, claro, porque no leo mucho en inglés, pues tampoco te quedas con todo. Pero sobre todo me encantaba el mundo que había creado Ali de Bodar. Para que os hagáis una idea, luego hablaremos un momento de la entrevista. Ya os digo, no es muy larga, son unos 25 minutos, 20-25 minutos de entrevista. Para ser yo, es bastante cortita, pero luego ya os contaré alguna cosa cuando acabemos la entrevista sobre esa entrevista. Pero ya os digo que al final, para mí era toda una presión el hacer esa entrevista en vivo. Y hubo muchos problemas para llegar a Barcelona, porque fue justo la huelga que creo que sigue por ahí, la huelga de Vueling. Me suspendieron el vuelo, a última hora pude coger un vuelo, pero al poder coger el vuelo, justo solamente podía ir con una mochila encima. Y claro, la mochila iba, la ropa para los 2 días, y no era lo mejor. Entonces cogí los micrófonos, cogí la tablet, que que no es precisamente la mejor tablet del mundo, pero bueno, me apetecía que por lo menos tenerla grabado y para poder emitirla. Y eso hice. Y además, para más cachondeo todavía, cuando llegué al aeropuerto fue cuando aquel famoso, no sé si os acordáis, el cohete chino que se había desviado y que podía pasar, caer por cualquier lado y cerraron el espacio aéreo de Barcelona. Yo pensaba que no iba ni a llegar. Creo que esto, yo me lo he tomado como señales para decir, mira, no tienes que hacer esa entrevista y ya está. Pero por suerte llegué. Fui a Barcelona, llegué incluso para comer, comí, ya le avisé también a Cristina, que es un amor de mujer, que es la que se encarga de medios en Red Key. Y le dije, mira, ya estoy aquí, ya no espero que pase nada más, ya estoy en centro de Barcelona, estoy justo al lado de la Gigamesh y el hotel estaba justo al lado, y le digo, ya estoy aquí. Y así fue. Y para mí eso de repente decirme a tal hora en el hotel. Claro, llegas al hotel y le ves ahí justo en la entrada a Liz de Podar.
Ya os digo, para que os hagáis una idea, ahora hablaremos, ahora enseguida ya pongo la entrevista, para que os hagáis una idea, Aliet lo que ha creado es un maravilloso mundo, ya sabéis que yo soy un enfermo de los world building, un maravilloso mundo en el que se imagina que un siglo antes que llegaran los españoles, los chinos, por el otro lado, por el Pacífico, llegaron a América. Y todo lo que ello supondría de cambio cultural, cambio sociológico, cambio político, cambio de todo tipo, simplemente con ese hecho. No, mira, la voy a poner completa. Makoto, ya que me preguntas si se va a poner completa, yo prefiero que la veáis completa. Luego si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa o así, pero me apetece más que sea pues como si estuviéramos viendo, me veréis a mí en un recuadro chiquitín ahí. Pero no, yo prefiero que sea como fue. Como fue. Que la veáis, ya digo, no es muy larga, pero para que disfrutéis de la entrevista, sobre todo para que disfrutéis de ella. Porque además tenemos la suerte que Aliet de Bodar habla muy bien castellano, con lo que no hace falta ni traducción ni nada. Así que yo lo que quiero es poneros la entrevista. Lo único eso, dejaros por encima que eso, historia de Shuya, historias de Shuya que llaman aquí, eso al final es porque ella, todo el world building que ha creado es sobre esas historias de Shuya, en la que se da ese hecho que los chinos han llegado antes, cómo cambiaría y a lo largo del tiempo. Y llegando aquí, a estas historias de aquí, que la primera es la maestra del té y la detective, y la otra Siete de Infinitos, son dos historias que ocurren ya en un futuro lejano, en la que ya hay naves espaciales, ya hay un montón de cosas. Pero sigue habiendo esa influencia de cómo hubiera cambiado con eso. Porque ya hablaremos en la entrevista, veréis que habla sobre té, que habla sobre la importancia de la familia. Hay muchos rasgos orientales que influyen en este mundo. Y es algo que me encanta porque es una vuelta de tuerca, decir, mira, este cambio que pudo darse en un momento concreto cambia absolutamente la historia, influye no solamente en ese momento, sino a lo largo de la historia, va evolucionando hasta llegar al espacio y las historias que conocemos del espacio también son diferentes en detalles, en cosas, son muy diferentes a como muchas veces suelen ser. Entonces ya os digo, ese world building que ha creado Aliet de Bodar, más conceptos como naves mentales y cosas que hablamos en la entrevista, ¿vale? Entonces, si os parece bien, os pongo la entrevista para que la disfrutéis. Espero que se oiga bien y se vea. Ya os digo, una cosa así. Ya os he dicho, la grabé con la tablet encima de la mesa, con lo que la imagen no es la mejor del mundo y sobre todo porque cuando yo soy manazas y le di al botón de rec se movió un poquitito, entonces la imagen de Alien, la pobre, pues le pegaba una luz bastante encima, entonces tampoco se ve como en una especie de halo a la pobre, pero yo creo que se ve bien, sobre todo se oye bien, se oye bien los micros, que era para mí lo más importante. Pero bueno, si os parece bien, y si veis cualquier cosa que estaré aquí, cualquier cosa que veáis que se oye mal, se oye bajo, me vais diciendo sobre la marcha, ¿vale? Pues nada, pues os dejo con la entrevista y en cuanto termine, seguimos hablando de esto, ¿vale? Pues ahora volvemos. Hola, muy buenas. Hola. Muchísimas gracias por atenderme. Lo primero que te quería preguntar es historia de Shuya, que ocurre dentro de este universo tuyo de Shuya. Primero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo creaste esa primera idea de escoger? No sé si empezaste por el siglo XIV o fue una idea que te vino. ¿Cómo creaste ese universo Shuya? No, empecé por el siglo XIV, que quería escribir una historia alternativa donde China ha descubrido el continente norteamericano antes de los europeos, y entonces que el continente norteamericano tiene un poquito de China, un poquito de colonia china, un poquito de Europa en la parte este y una parte larga de naciones nativas americanas, Sí. Que han sobrevivido. Y después, los primeros relatos eran muy noir, como un Humphrey Bogart, de un investigador que tiene problemas con las mujeres, con el alcohol, que tiene un caso y es muy difícil. Sí, todo traumático. Sí. Y el
problema para mí es que no es algo que para mí genera muchos relatos diferentes, que me parecía que estaba escribiendo el mismo relato una vez y otra vez y otra vez. Y que entonces que me ocurrió ponerle en el espacio y en el espacio lo que quería hacer es que quería hablar un poco del parto y bueno, he visto Revenge of the Sith, el último episodio de la primera trilogía de Star Wars y bueno, a la salida yo estaba gritando. Es el futuro. Y no habéis. Pueden. Sin salvarle ni nada. Sí, pueden salvar un tío que se ha perdido una mano. Y no pueden ni siquiera saber que una mujer va a dar parto a 2 niños. No es posible. Entonces quería hablar del parto. El parto humano para mí, en el futuro, creo que es en una sociedad más o menos justa. No hay ninguna mortalidad maternal tan elevada. Pero quería hablar del parto y de partos peligrosos y entonces se me ocurrió hablar de partos de naves, de inteligencias artificiales en el ventro humano y de las consecuencias de eso. Y las primeras historias eran sobre el parto y después se convierten más en las consecuencias sobre la familia, sobre el entorno, sobre la sociedad, de tener naves y humanos que coexisten en los mismos lugares. Sí, porque una de las cosas que más llama la atención precisamente en estas historias de Xuxa, en La maestra del detective y la de los 7 infinitos, es justo eso, ¿no? Cómo esas naves mentales, cómo interaccionan con los humanos, cómo ese juego que hay entre casi también generaciones, porque al final las naves mentales hay veces que pueden sobrevivir tener una vida más larga que las generaciones. Entonces, una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho es la importancia de la familia en esto, no solamente porque incluso la manera de tratarse las protagonistas de la novela y así también hablan de madre, hablan de hermana, hablan de, por mucho que no tengan igual ese parentesco a veces familiar, pero sí tienen esa manera de hablarse como hermana, como prima, como... Sí, que son los pronombres vietnamitas. Claro, entonces al final eso también tiene un gran peso, la cultura oriental, la cultura vietnamita en estas historias. Un detalle que me encanta, por ejemplo, es el tema de las infusiones, que estamos muy acostumbrados en la ciencia ficción a utilizar drogas sintéticas maravillosas, en cambio tú lo que haces es utilizar mezclas de infusiones para que el cuerpo se adapte a todo eso. ¿Cómo fue eso de intentar incluir esos valores y esas técnicas también en la ciencia ficción? Bueno, es una parte de, para mí la familia es importante y entonces yo quería también tener eso en las novelas y no tanta familia, pero relaciones con los otros también, sí, que con amigos, que con padres más, ¿cómo se llama? Primos, con parientes más lejanos. Y sí que hay lo de drogas sintéticas, pero también una cosa que es importante para mí es la plata de la comida, y la plata de la comida no es hay la comida como lo que comemos, que es el resultado de cocinar, y eso es importante, pero mucha ciencia ficción utiliza el resultado. Y bueno, que tenemos una sintetización de té o de algo. Y para mí, cosa importante es también la preparación, el acto de preparar. Y que pues es un momento social. Tengo muchas memorias
de estar con mi abuela en la cocina, ayudándole con su cocina, de discutir de cosas mientras estaba en la cocina. Es un momento social también para tomar la cocina. Y es muy cultural. Sí, Diferentes culturas tienen diferentes maneras diferentes alimentos, diferentes maneras de prepararla, y entonces para mí me parecía una lástima de no utilizar ese en un libro. Entonces quería hablar de cómo hay comida en el espacio, qué hacemos, si vamos a continuar la preparación o no, cómo cambia y todo eso. Y para las infusiones es un poco inspirado también de la medicina tradicional vietnamita y china, que utiliza preparaciones especiales para hacer varias cosas. Sí, pero y además de eso, en este libro hablas mucho, o sea, porque sí, son 2 investigaciones, pero en el fondo también hablas mucho de las relaciones humanas con las naves mentales, en este caso los 2, y también hablas mucho sobre cuál es la personalidad de cada uno y las mentiras que escondemos. Porque al final en los 2 relatos siempre hay un misterio, no solamente de descubrir el asesinato, sino que todas las personas tienen cierto misterio, tienen cierta parte que esconden, ya sea porque está mal visto por el honor, por todo. Entonces, también esa parte tiene mucha importancia en estas historias, ¿no? Sí. Parte, bueno, es un clásico de misterio por una parte. Sí. Todo el mundo tiene algo que esconder y lo que escondemos, pero es también muy interesante porque lo que escondes es lo que la sociedad se le juzga malo, y hay cosas muy interesantes de qué es malo. Y qué es malo, qué es inmoral, qué es ilegal. Por ejemplo, en Siete de Infinitos tener memoimplantos artificiales no es ilegal, pero es un escándalo de proporciones épicas. Claro. Y entonces yo también quería enfocar la historia, en el relato, en esas consideraciones de es posible hacer cosas que no son malas, pero que se juzgan mal. Sí, porque además, eso justo que dices, los implantes estos, además son legales, no están muy vistos, pero son legales, pero a su vez también, para que sean legales, también tiene que estar unido a la familia, porque al final es un nexo más de la familia, es decir, solamente podría ser si esa memoria que te implantas es parte de tu familia. Bueno, se puede hacer de otras maneras, pero principalmente normalmente suele ser relacionado con las familias. Sí, se puede vender también, pero la asunción es que vienen de familia, sí. Y luego, nos resulta muy curioso el cómo le das personalidad a esas naves mentales, porque al final es un concepto que me ha encantado, de coger esas naves que nacen en vientre humano, que luego se les implanta a una nave, a un corazón de la nave, y luego que esas pueden personarse en distintos sitios, pero el corazón sigue ahí, en la nave. Hay un pasaje en Siete Infinitos en el que eso aparece con mucha importancia, que es cuando la protagonista aparece dentro de la propia nave. Porque al final, al tener una relación entre esos 2 personajes, el estar dentro de la nave también significa muchas cosas. No solamente es estar en una nave cualquiera, sino que es la persona por la que sientes cierto interés. ¿Cómo era el imaginarte cómo pensarían esas naves, cómo actuarían esas naves relacionándose con los humanos? Bueno, me parece que para una nave es una concepción diferente no solo del espacio, pero de maneras de ser, porque pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Particularmente, no se ve mucho en esos, pero en otros libros, si tienen pasajeros, pueden estar en todas las cabinas al mismo momento. Y entonces tienen un concepto diferente de atención, de presencia,
y tienen tienen muchos procesos no conscientes, como bots ahí aquí que están haciendo Sí. cosas que nosotros también, bueno, te estoy hablando y mientras te estoy hablando, no sé, mi sangre está en mis venas y no debo que pensar Sí, para que sí, eso ocurre y- pero con las naves es un muy grande tamaño Sí, de porque al cosas. final la nave puede de la propia nave, luego tenemos lanzaderas también Sí. que pueden funcionar, luego Sí. ellos también se pueden hacerse presente, que también me ha gustado esa parte de protocolos que tiene, claro, no puedo presentarme en otro sitio porque yo quiero, sino que tengo que pedir permiso para hacer... Sí, sí, sí. Y después entonces especialmente para naves como ¿cómo se llama la nave en español? Bosque sombrío. Sí, bosque sombrío, sí. Sí, que para naves con bosque sombrío o la hija de la sombra, que son muy vulnerables a presencia física, y entonces que las personas que van a bordo es una forma de intimidad y de confianza Claro. muy fuerte. Claro, sí, porque una de las partes que justo en la primera, la maestra del té, aunque es un hecho que ocurre antes, más llama la atención y más nos puede poner los pelos de punta es imaginarnos cuando esa nave tiene ese accidente y al final sus tripulantes mueren. Entonces, Sí. que la nave sienta como los cadáveres, Sí. al final, que ha tenido trato con esas personas, pues han muerto, están flotando dentro de ella y así, pues al final es algo que le marca mucho Sí. a la nave. Entonces, por eso ese miedo también al aceptar a otra persona dentro de ella. Sí, sí, sí. Y para Siete de Infinito no es es al momento que viene a bordo de la nave que su relación empieza a ser más profunda, Sí. porque es un acto de... Sí, de cercanía, de decir, sí. sí, al final es decir, te acojo en mí, te acojo dentro Sí. de mí, y para la otra, no solamente para ella, sino que para la humana también supone un acto muy importante el despertarse dentro de la nave. Porque al final, y unido a eso, unido a todo lo que estamos hablando de las naves y todo eso, me gustaría saber cómo compaginas esa parte porque esa parte cultural, porque aparece mucho el té, aparece mucho la poesía, que son algo conceptos que me encanta, cómo integras dentro de pues, que sean eruditos, que sea la importancia que tiene la erudición dentro de esa cultura, porque estamos acostumbrados a culturas muy asépticas, ciencia ficción muy aséptica, naves blancas, casi sin culturas o casi sin arraigo con el pasado. Y una cosa, claro, importante es los nombres que tienen las naves. Sí. ¿Cómo se te ocurren esos nombres? Porque estamos acostumbrados a la Voyager, nombres así, y claro, los tuyos son pura poesía Sí, de bueno, nombre. es que en el lenguaje vietnamita utiliza expresiones que son de citaciones Sí. de poesías mayores o algo así. Y también, bueno, otras expresiones figuradas, pero utiliza la poesía más o menos directa en el lenguaje. Y entonces, con los nombres de naves son... La hija de la sombra es un cuento de hadas. Que le gusta mucho a mi madre. Y bosque sombrío es una expresión, orquídeas salvajes en bosque sombrío, que es una... no me acuerdo del nombre del vietnamita, pero es una forma muy específica de expresión con 4 palabras. Tienes una expresión común, y es una metáfora para un erudito que no
no está reconocido por el Estado o por los otros eruditos. Y todos esos nombres son... Tengo un libro con nombres posibles, pues, porque los nombres de naves son los peores. Porque tiene que sonar en vietnamita, pero Claro. también en inglés. Sí. Que hubo hay nombres que me gustan mucho, pero suenan ridículos Ya, en claro. inglés y no tengo tiempo de parar la historia y explicar, bueno, es que un poco ridículo, pero hay una razón y todo Sí, eso. y luego ya encima ahora traducimos Sí. al castellano también, entonces vamos sumando traducciones y más Sí. complicado. Ya dos últimas preguntas. Primero, ¿qué aporta para ti porque tienes muchos relatos, tienes mucha novela corta? Esa longitud de novela, cuando tendemos muchos a historias enormes, a sagas enormes con libros de 600 páginas, 700 páginas, ¿a ti qué te aportan este tipo de historias de novela corta o relato? ¿Qué aporta a ti en tu literatura? Me gusta mucho el relato corto, la novela, porque para mí, no tan el relato corto, pero la novela del tamaño de 7 de infinitos, porque es espacio para aprofundir las relaciones, el universo, los personajes, pero es sencillo, que es uno o dos personajes, un relato que no es demasiado complicado y entonces me gusta mucho. Sí, porque al final te sirve para conocer el mundo, esos personajes así, pero para conocer más del mundo lo bueno es leerte todo lo que son los relatos para ir viendo otros aspectos, como al final son fotografías o pequeños vídeos de lo que sería el mundo completo. Sí, inglés tiene bite size, que es el tamaño de una boca. Sí, humor es como una... Sí, y es más o menos mi concepción de... Perfecto. Y como última pregunta, ya te he comentado antes, que llevas todo el día haciendo entrevistas, ya no sabrás ni todos te preguntamos lo mismo, ¿hay algo que no te hayan preguntado y te gustaría hablar de eso, ya sea de este libro, ya sea de su, o ya sea de lo que quieras? ¿Quiero hablar del té? Pues hablemos de té. Sí, no, bueno, es que me gusta mucho el té y me parece que es algo muy interesante para mí porque no, bueno, vivo en un pequeño piso porque París. Sí, me puedo imaginar. Sí. Y tengo 2 niños, entonces no tengo espacio para mí. Tengo la mesa donde cenamos y cuando no estamos comiendo en la mesa yo pongo mi ordenador en la mesa y algunas hojas de papel y algunos estilógrafos y vamos. Y entonces para mí es muy importante crear un espacio más o menos constante para escribir. Y lo que he encontrado es que el ritual de hacer el té, de tomar el té, de hacer hervir el agua, hacer el té, sentarse y tomar el té, es como una preparación a escribir. Es bueno, estoy haciendo un té y le pongo al lado del ordenador y entonces vamos a escribir. Y es algo que, como se dice Longzhao, es algo que yo puedo controlar y no mucho del mundo Sí, no, y cada vez menos. tiene cosas y personas que no puedo controlar y no es justo que les controle, pero té se controla. Sí, y yo creo que también eso se ve en tus novelas, porque al final las propias naves mentales incluso no tienen por qué tomar té, pero sí se sientan muchas veces a tomar el té por ese ritual, esas memorias, esos recuerdos que le viene o por cualquier cosa, o simplemente por ese momento de sentarse y hablar delante de un té, por mucho que no tengan esa necesidad. Entonces me gusta que eso al final para ti sea una pieza importante y se ve en las novelas también como el té al final, o en este caso son infusiones, pero
que sirva como también de recuerdo a esas personas y de conexión con la familia, con momentos pasados y eso, crear el ambiente a través de una taza. Pues muchas gracias, de verdad. Muchas Un gracias. placer conocerte y espero seguir leyendo muchas historias de suya. Alguna he leído en inglés, pero cuando vino en castellano dije, por fin voy a poder leer en castellano porque mi inglés llego, pero hasta Sí, cierto punto me cuesta más sí. y digo, por lo menos así te disfruto más. Sí. Muchísimas gracias, Muchas y gracias. muchas gracias por el libro. Sí. Gracias. Ya habéis visto que es maravillosa. Es una auténtica gozada escuchar a Alice de Bodard. La verdad es que me quedé súper contento con esa última parte. Como dice Makoto, que le encanta lo del té. Sí, mira, os cuento un poco de la historia de por qué esa última pregunta, que ya lo digo ahí. Yo llegué, eran las 4:30 cuando tenía yo la cita de la entrevista, yo creo que eran 4:30. Sí. Y cuando estaba en el aeropuerto de Bilbao, antes de ir, eh, entré en Twitter y de repente empecé a ver a gente que me encanta como entrevista, de podcast, de blogs, así, viendo que empezaban a entrevistar a Aliet. Y dije, madre de Dios, lleva desde la mañana. Y yo voy a ser a las 4:30 de la tarde. Y dije, puf, eso sí que es presión y la pobre va a estar agotada. Además, se daba que eso, que luego sabía que iba a tener a la tarde alguna más. Y cuando llegué, estaba acabando la entrevista anterior y hablé pues con el CEO de Redkey, hablé con Cristina, que pude por fin ponerle cara y conocerla en persona. Y luego estaba otra persona al lado que luego me presentaron y es la editora de Maimés, porque claro, en catalán también el mismo libro ha salido editado en Maimés. Y eso, y le pregunté a Cristina, oye, lleváis desde la mañana, ¿no? Aquí, y vi la cara de todos que están agotados. Y me dice, sí, sí, llevamos desde la mañana. Y yo soy el último, ¿no? Y me dice, sí, tú eres el último. Madre de Dios. Ella toda la mañana contestando a preguntas. Y dije, primero, sé que mis preguntas no van a ser las más originales del mundo, porque seguramente todo el mundo le estamos preguntando por lo mismo. Y fue por eso que en ese momento se me ocurrió decirle, oye, mira, luego hablaremos al final, porque en muchas entrevistas me suele gustar acabar así, oye, algo que nos haya quedado por hablar o lo que sea, pero que esta con más razón quería hacérsela a eso, porque claro, había pasado por muchísima gente hablando sobre de su mundo, de los personajes, con entrevistas que seguramente más interesantes, más que la mía, pero dije, pero yo quiero preguntarle no sobre lo que yo quiero saber del libro, sobre el libro así, sino lo que ella quiera contar de lo que sea. Si me quiere contar del libro, perfecto. Pero si me quiere contar de cualquier otra cosa también. Y por eso le hice la última pregunta. La de qué quieres hablar. Y me sorprendió mucho cuando me dijo el té. No por eso, pues porque no, me imaginaba lo del té, porque si veis, y además me encanta, está todo el rato y muchas veces está con el té en la mano, que me recordaba mucho la portada de Historia de Suya. Aliet estaba muchas veces con el té en la mano, por mucho que la imagen no era la mejor del mundo, pero esa imagen que muchas veces dejaba la taza de té encima de la mesa y se veía a ella al lado de la taza de té. No sé, me gustaba mucho el encuadre ese al final como quedó. Me gustó mucho el conocer esa intrahistoria de cómo ella se sienta a escribir y ese ritual de prepararse el té. Es más, me confesó que, entre otras cosas, es eso, es coger y por ejemplo, para ir a Barcelona se llevó su propio hervidor, sus propias bolsas de té. Sí, es una auténtica enamorada del té. Y entonces para ella se nota las novelas. Los que habéis leído las novelas lo sabréis, y si no, los que os animéis a leerla, se nota, porque hay detalles, como digo en la novela, que en los que para preparar para viajes lejanos y todo eso, en vez de prepararles drogas sintéticas, súper tecnológicas, así, prepara infusiones. Entonces, ese detallito ya le da mucha personalidad a las historias de Aliette de Podar. Y eso también le une mucho a ella como escritora y me encanta. Otra, es la pregunta que más me gusta así. En general, ¿qué es lo que nos has preguntado? Lo que tú quieras contar. Es que es eso, muchas veces nos preocupamos de
oye, yo quiero saber esto, quiero saber esto, quiero saber esto. Y a veces suele ser bueno parar y decirle al entrevistado, oye, ¿y tú de qué te gustaría hablar? Porque al final hay veces que eso, que igual todo el mundo le estamos preguntando por lo mismo, está cansado de hablar de ese tema y dice, igual no me le parece interesante ese tema y quiere sacar otro tema. Digo, ¿qué? ¿Quién soy yo para decir que no? Y por eso se me ocurrió ese tema y cuando me contestó y además ese detalle tan bonito con su familia, en su casa en París y dijo que, no sé, me pareció el final perfecto para la entrevista y para ver lo que es, lo que me pareció el ratito que lo conocí un poquito antes y después y sobre todo durante la entrevista, lo que me pareció que es salir de Bodar. Y la verdad es que fue un auténtico placer y me lo puso muy fácil porque es que en ningún momento fue súper amable, es una auténtica gozada. Todos, lo que estaba hablando antes, Anuskina, eh, la gente de Redkey también majísima, súper cercana, preparada. Oye, mira, pues esto que necesitas. Yo cuando les dije, yo cuando me propuso Cristina lo de entrevistar a Liet, al principio dije, ¿a dónde voy yo con esto? Dije, oye, ¿por qué no? Vamos a echar un poco de narices. Y además, antes de saber incluso que iba a ser en castellano, y dije, mira, pues yo me lanzo y luego que tenga que ser lo que saldrá. Pero claro, Aliet vive en París, pero creo que con origen vietnamita en Estados Unidos, es una trotamundos auténtica. Y entonces yo decía, a ver en qué idioma me toca. Si es, yo le dije, lo único que le dije a la Cristina, si es en inglés, pues me puedo defender y podemos hacer algo. Si es en francés, pues no, seguramente necesitaría traductor. Y fue cuando Cristina me dijo, después de haber dicho yo que sí, antes de eso, a ver siquiera, me dijo, sí, nada más habla muy bien castellano, así que no tendréis problema. Oh, qué guay, mejor que eso. Y así arrancó mi Festival 42. Así que fue un lujazo. La verdad fue un auténtico lujazo y sobre todo antes te leía a Nuskina que el mundo es maravilloso. Que lo que ha creado es maravilloso, de verdad. Makoto, mientras, saber qué me ibas a comentar, qué pregunta tenías por ahí. Ya te leo. La cultura de Dios es de importancia y es algo ritual. Y poco se menciona que mucho se cree que es inglés y viene de Asia, exactamente. Y entonces, eh, veréis, los que leáis, por eso me gustaba dejarle esos detalles y remarcar todavía esos detalles, que es justo el darle personalidad a sus historias. Está hablando de ciencia ficción, son naves, el concepto de nave mental me fascinaba, luego entendí más cuando me hablaba del parto, esa relación con el Star Wars, ya veis, en la que hablaba de cómo le chocaba tanto que una sociedad futura con naves maravillosas y no sé cuántos no puedan, primero no saben que son dos niños y luego que no puedan salvar a la madre de ese parto. Me parecía, eh, le parecía impresionante. Y eh, unido a eso, esas naves mentales, el concepto me parece fascinante porque son unas naves que en realidad son una especie de seres humanos porque crecen en un vientre materno, nacen y luego se conectan al corazón de una nave. Entonces tienen una vida mucho más larga que los seres humanos, o más larga al menos que los seres humanos, y es un concepto muy curioso porque ella es la nave, pero luego vamos a decir, o viajar a otras zonas, no ellos corporalmente, sino que como si fueran los avatares, un avatar suyo, con, con drones todo el rato alrededor, pues para identificar todo y así, pero sigue esa nave mental en donde sea. Entonces ese concepto de que cuando, sobre todo en la segunda historia, cuando un personaje entra dentro de la nave y lo que supone estar dentro de una nave, me parece muy, muy, muy interesante. A ver, como veo que habla español, ella ha podido leer o ver qué tal ha ido sus publicaciones en español y poder decidir sobre sus portadas o simplemente la editorial la ha hecho. Mira, eso no le pregunté. A ver, estaban los editores de ahí al lado y así. Entonces, luego me quise preguntarles, pero al final era la última entrevista y tampoco dije, mira, están deseando irse. No voy a empezar a preguntarles a ellos porque también me apetecía conocer un poco su punto de vista. Además, sabiendo que estaban los de Maimesh y Redkey, que son los que han publicado estas historias en catalán y en castellano, pues para ver un poco el proceso. Ya te digo que cuando los vi tan cansados o todos, porque tenían una cara agotados todos de todo el día ahí, porque claro, estaban ellos, pero en la mesa, nosotros estábamos en una mesita justo en el hall de entrada y al lado, en la mesa al lado estaban los dos de Red Key y de Maimes. Y todo el día Vina estaba ahí y hablando con todos los que iban a entrevistar y todos. Dije, mira, pues es igual. Me dejé muchas preguntas al tintero, pero dije, mira, quería que fuera algo ligero, algo divertido para ponerlo aquí,
para que pudierais conocer un poquito más a Aliette de Bodar y sobre todo conocer un poco esas partes internas y cómo ha creado todo este universo. En cuanto a los libros, y ya empiezo con el tema de lecturas, eh, este libro son 2 historias, como veis en título, ¿vale? Pues, la maestra del té y la investigadora y otros 7 de infinitos. Me gusta mucho el orden en el que están colocados, pues son historias independientes entre ellas, porque tengo la sensación de que la maestra del té hace casi como una especie de introducción al mundo para que conozcamos un poco el mundo en sí, todo el tema de naves mentales, de cómo funciona. Hay un concepto también que me fascina de Aliette de Bodar, es cómo trata el universo profundo, ese pánico que puede crear, eso es lo que tiene que ser salir de la nave en una situación así. Parece que está muy bien narrado porque te da esa sensación de vacío completo, de miedo, que cuando vemos series, a mí que me encanta también, como Star Trek, parece que el universo no es algo tan... Sí, de vez en cuando hay disparos y sale algún cuerpo volando o lo que sea, pero como no son los personajes principales y no hay ese tipo de cosas, ese miedo no se detecta tanto en esas historias. En cambio, aquí se detecta muy bien. Y además, eh, sí, exactamente, justo Anuskina, lo que estabas comentando. La sensibilidad de las naves es muy importante en las 2 historias. En la primera es una nave traumatizada que tiene que volver al espacio para pues al final es curioso porque también tiene que pagar sus facturas porque tiene su oficina para recibir a gente y así. Entonces coge un encargo de una investigadora y tiene que ir al espacio profundo a recoger un cuerpo, no voy a contar mucho más. Pero es eso, está traumatizada por unos hechos ocurridos anteriormente, no es que hagas spoilers, sino que eso ha ocurrido antes de que se cuente esta historia en la que la tripulación que vivía dentro, o sea, que viajaba dentro de ella, murió. Entonces, esa horrible sensación que tiene que ser saber que esa gente con la que has tenido relación ha muerto y está flotando dentro de ti. Porque la nave, y a la deriva o dañada, que dentro de ti están los cadáveres de la gente con la que has tenido trato. Y eso yo creo que lo plasma de maravilla Aliette de Bodar. Sensación de soledad del espacio, de estar rodeado de frío, de miedo. Está muy, muy, muy bien. Entonces, esa primera historia, una historia, vamos a decir, más ligera, de investigación, pero es bastante más ligera. Sobre todo habla, en las 2 historias, como digo en la entrevista, las 2 historias hablan mucho de los secretos que tenemos dentro de nosotros, de los secretos que no queremos que los demás detecten, de qué pensarán de nosotros si se sabe esto. Ese tipo de cosas que nos preguntamos muchas veces, por eso. Pero también mucho es las relaciones entre las naves mentales y los humanos, en cómo funcionan, eh, en cómo, eh, sobre todo en la segunda parte va todavía más allá, en Siete Infinitos todavía va más allá, pues ese tipo de relaciones y así, pero es eso, es preguntarse cómo sería una relación de una nave mental y un ser humano. Y yo creo que Aliet lo plasma muy bien. O sea, aparte que el universo, las ideas, los conceptos que tiene son muy, muy interesantes. Como historia narrada con giros, con detalles, con esto, me gusta más la segunda parte. Ya os digo que sí, Siete Infinitos. Pero yo creo que está muy bien poner primero la maestra del té porque al ser más pausada, al no ocurrir tantas cosas, no haber tantos personajes, eh, nos hace que nos fijemos bien en el mundo, que entendamos, que encajemos muy bien en el mundo. ¿No? No es más complejo que entender ese mundo. Y luego ya cuando llegamos a la segunda, que sí hay más personajes, que sí hay una trama más compleja, que sí hay una investigación más profunda, que hay más chicha, vamos a decir, que como suele gustar a la que nos gustan también las novelas clásicas de Hercule Poirot, de Sherlock, pues ese tipo de investigación más ocurre en la segunda historia y permite el que disfrutemos mucho más porque ya el tema, el concepto de naves mentales ya los tenemos entendido de la primera y no sé, me gusta mucho cómo está narrado. Y ya digo, sobre todo me encanta el universo que crea, la historia de Shuye. Estoy deseando ver si Red Key o si no, Maimes, aunque tenga que leer en catalán, sigue traduciendo historias de Aliette de Bodar, porque yo creo que todo el universo, desde, como decía ahí, el siglo XIV
que estamos hablando del siglo XIV, relación de los orientales cuando llegan a América. Ahí están los mexicas, están todas las culturas precolombinas, de lo que supondría eso, luego cómo eso va evolucionando a más lo que sería el día de hoy, cómo Estados Unidos ya no es lo que es Estados Unidos hoy en día, sino que sería diferente. Todo eso que ha creado Aliette de Bodar me parece fascinante. Y ir plasmándolo con historias, con cosas como van ocurriendo y llegar incluso hasta, no solamente hasta el día de hoy, como hubiera cambiado, sino viajar todavía más allá hasta el futuro. Imagínense cómo sería ese futuro tan diferente a como nos ven. En la entrevista decía, estamos acostumbrados a naves asépticas, a, al conocimiento sí, pero otro tipo de conocimiento, y, y ver todo ese pozo de cultura oriental plasmado y fusionado con la ciencia ficción y con las naves espaciales, con los viajes, con el vacío, con guerras también ocurridas anteriormente, así, yo creo que es un universo que merece mucho la pena ver. Y Aliet, vamos, antes me gustaba por lo que había creado, ese mundo maravilloso que había creado, después de conocerla todavía más. Eh, Así que, Makoto, esa pregunta no te puedo contestar, el tema de las portadas y la editorial, si eso ya le preguntaré a la editorial a ver si ha tenido alguna relación directa o sí, ese tipo de decisiones y ya en futuros programas ya te contesto, ¿vale? Si tenéis alguna cosita más que preguntar sobre el tema, ya os digo, fue un placer, de verdad. Para mí, lo que decía, lo que decíais antes, eh, esa sensación de llegar al hotel y empezar a hablar y al principio estaba muy nervioso yo. Al día ya la pobre pues llevaba toda la mañana haciendo lo mismo, entonces lo que estaba era cansada, pero estaba muy nervioso, pero enseguida Aliet fue una persona muy agradecida, muy cercana y que te hace sentir, pues eso, estábamos sentados muy cerca para que se nos pudiera ver en la cámara y así, y te hace sentar todavía más cercana, todavía más curiosa y de verdad, si tenéis la ocasión de leerla, merece la pena y sobre todo por todo lo que transmite y todo ese universo que ha creado a lo largo de siglos y siglos de cara a conocer que hay otras historias y hay otros mundos posibles y que no nos centremos siempre en el ciencia ficción como pensamos hasta ahora, no nos centremos en que no hay otro tipo de ciencia ficción. Entonces, todo ese tipo de cosas existe. Y hay gente que lo hace, hay gente que lo trabaja. Y por suerte, tanto Red Key, en este caso, sobre todo para mí en castellano, pero Maimés, que lo está en catalán, una gozada que vengan, que traigan esas historias y espero que traigan muchísimas más. Espero que este libro funcione muchísimo, sobre todo por eso, el poder crear todas esas cosas. Para que os leo, sí, el mundo es interesantísimo, Makoto, de verdad, es muy interesante. Y en Oskino yo quiero tener robotitos personales. Sí, es otro detalle que tiene además, que tiene como esos bots que se le enredan el pelo, que van bajando, que van tocando todo y que van analizando todo. Tiene muchos detallitos. Ya sabéis que esas cosas me gustan, el analizar luego ese tipo de cosas, y tiene muchos detalles de decir de las grandes historias a irse a lo más pequeñito, a la importancia de la inteligencia, de la familia, de la sabiduría, de las tradiciones, del té, todo ese tipo de cosas. Está plagado de detallitos que ves que alguien se lo ha trabajado mucho y es muy. Y todos yo creo que queremos robotitos de esos, ¿verdad? Al final, por mucho que luego eso de estar en el vacío tiene que ser bastante complicado, pero bueno, pues eso, lo dicho. Historias de Shuya, maravillosas historias y sobre todo maravillosa Aliet. Y gracias a Red Key por esta ocasión de poder entrevistarla. Y de verdad, si os gustan mundos diferentes, echad un ojo a Aliet de Bodar, porque ya os digo, hay otras historias posibles, hay otros mundos posibles. Y hay muchos autores que se empeñan en salirse de lo más normativo, de lo más comercial, casi vamos a decir, y buscar su propio camino. Y merece la pena que les leamos y conozcamos eso. ¿Vale? Pues este sería el primer libro que os quería traer. Después de ese, el segundo que leí fue este, durante este mes. ¿Vale? Una bruja con tentáculos. Una bruja con tentáculos lo compré en el Luminaria, en Zaragoza. Estaba ahí
Job, el autor de Oscura, que es bajísimo, amor de persona. Y dije, a ver, lo gracioso es lo que suele pasar. Cuando vas a una editorial, pues me pasó, al lado estaba Oscura y al lado estaban Literap. Y de los dos he leído muchísimos libros. Entonces era como, sí, sí, ya me lo he leído, ya me he leído. Este también, también. Y me encontré con este. Dije, bruja y tentáculos, dije, para mí. Ya está. Y es una historia muy curiosa, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Es una historia de David P. Espinosa que nos habla de un Madrid posapocalíptico, que no llegamos a saber muy bien qué es lo que ha ocurrido en este Madrid, o sea, para llegar a ese punto donde se vive de noche. Dije, Majoto, llevo unos cuantos con tentáculos y todavía los que faltan. Luego hay otro con tentáculo también por aquí, que luego hablaré de él. Bien. Hablaré de él un ratito, pero poquito, porque eso hablaré de la semana que viene, ya hablaremos luego, ¿vale? En una bruja con tentáculos, eh, eso es un Madrid pues, apocalíptico, que ha ocurrido algo, que ha muerto muchísima gente, es un auténtico caos, hay un desgobierno total en todo el mundo, está todo organizado casi por clanes, me hace gracia más los piojosos, los médicos, es, es los piojos, los médicos, hay como varios clanes divididos en los barrios, los más poderosos están en una zona, se vive de noche, la mayoría de edificios está vacío, no hay luz. Y ahí conocemos a nuestra protagonista, que es una, como dice muy bien, es una bruja. Además, es una bruja eh, que es muy curiosa, porque tiene dentro como una energía, una magia especial que a veces se le descontrola. Eh, y conocemos esta historia a lo largo de una historia que pasa durante muy poquito tiempo, en el que ella está empezando a investigar porque algo ocurre, porque hay un sistema muy curioso, vamos a decir como si fuera Twitter, que es la mensajería. Es una mensajería que se creó de manera que todo fuera más organizado y nada fuera todo muy repentino ni nada. ¿Por qué? Porque mucho que se puede hacer de otras maneras, ahí las mensajes, como muy pronto recibe el mensaje, la persona a la que los has enviado, un mes más tarde. Normalmente hay veces que te puedes mandar, incluso tú, 5 años más tarde, te mandas mensajes recordatorios o lo que sea, o alguien te manda algo, píldoras de sabiduría, como dice Nit, la protagonista, en algunos momentos. Eh, pero algo está ocurriendo, empieza a haber cosas raras, su mejor amiga desaparece después de estar muy rara con ella, y empieza a recibir una serie de mensajes muy misteriosos. Esa, Lo más curioso de todo eso no solamente es recibir esos mensajes, sino que además recibe esos mensajes y como se puede ver, el momento de que ha recibido, además está muy bien, en la maquetación de Obscura está muy bien porque tiene un formato así de mensaje, se puede ver quién lo envía y cuándo lo ha enviado. Y descubres que esos primeros mensajes que empieza a recibir, esos mensajes los o sea, se enviaron en el momento en el que ella nació. Pero no es que fueron mensajes aleatorios que se enviaron en ese momento de una persona en concreto que pone el nombre y que es el hilo conductor de toda la historia. No quiero destripar mucho del libro. Sino que son mensajes concretos de algo concreto que está ocurriendo en ese momento. Entonces, vamos a decir, 20 años antes, alguien escribió un mensaje para que lo recibiera Niten en el momento concreto en el que está entrando a una habitación, en el que va a ver a una persona, en el que sale de ver a una persona o que ocurren ese tipo de cosas. Entonces, ese doble misterio, por un lado, esos mensajes que está recibiendo, y por otro lado, esa amiga suya, que además es todo lo contrario a ella, porque ella es blanca, es alegre, y ella es, pues ya ves, en la imagen que tiene, es todo lo contrario, oscura, bruja y además orgullosa de ello. Se pinta los ojos de Ran, los dos ojos para marcar más esa personalidad. Y entonces todo eso hace que tanto el misterio ese más el misterio de esos mensajes que está recibiendo
todo su mundo se empieza a revolucionar. Y vamos conociendo un poquito más de ese pasado de la protagonista, de qué ocurrió con su amiga, porque llegó un momento que se enfadaron, y por qué se enfadaron, qué ocurrió con su novio, eh, y sobre todo intentamos entender qué es esa magia que tiene dentro It, que hace que a veces se descontrole de esa manera y tenga un alcance bestial. ¿Sabes? Ya os digo, es una lectura muy amena. Además, se da, pues eso, al ser una novela que ocurre en Madrid, todo el mundo pues, que está en Madrid pues, puede reconocer los lugares en los que ocurren las cosas, pues cuando va por Gran Vía, cuando llega a Plaza España, o, o en la zona del Congreso, el antiguo Congreso, como dice ella, donde estaban los poderosos y ese tipo de cosas, o las calles que va narrando. Te puedes imaginar, es muy visual en ese punto de decir cómo sería coger Madrid, oscurecerlo por completo, vaciarlo prácticamente de gente, convertirlo en un entorno apocalíptico y, claro, todos esos edificios que ella a veces lo narra como casi esqueletos, como casi lugares llenos de fantasmas, porque también existen fantasmas, eh, hace que, que vivamos mucho. Ya os digo, es una historia muy, muy entretenida, es una novela muy entretenida, que te lo pasas muy bien. Además llega al final y te explica todo lo que ha ocurrido por el camino y deja, no sé si el autor pretende, pues igual una segunda parte o lo que sea, porque se deja pie a que pueda haber, pero no quiere decir que sea obligatorio que es una parte ni que te deja un cliffhanger brutal en el que sin una segunda parte no se entendería. Cierra muy bien la historia, pero podría ocurrir más cosas con este personaje. A ver, sé que no tiene que ver, pero ¿crees que suele poner muchas novelas en lugares súper conocidos para que podamos recrearnos más fácilmente? Sí, sí se hace. Mira, justo en el 42 hubo muy interesante una charla sobre terror y estaba Carlos Sisi, estaba eh, Yurrun, estaban cinco autores y hubo un momento en que hablaron justo de eso. Había como dos corrientes. Por un lado, unas personas que necesitaban haber estado en los lugares y haber vivido y haber respirado esos lugares para poder escribir sobre ellos. Y había otros que justo eran lo contrario, que no les hacía falta eso, sino que para ellos era un plus el poder imaginarse todo, por mucho que no fuera exactamente así, como si, pues eso, voy a poner el ejemplo en Estados Unidos, pues eso, en un pueblo pequeño de Estados Unidos, lo que ocurre, así, pues el tipo, pues nada más el ejemplo de Stephen King, dice, claro, es la zona donde vive, entonces es fácil recrear eso, pero que nosotros desde aquí podamos recrear esa parte. Entonces, es una herramienta fácil para poder meternos en el libro, el poder decir, mira, la calle tal, eh, no solamente como dice a una esquina para visitarlo, y además si es famoso el libro, luego pues que mejor, porque suele haber luego hordas de fans que suelen ir a visitar los lugares, ya sea en películas, ya sea en series, ya sea por aquí, por Euskadi, pues pasó con los 8 apellidos vascos, o había pueblos en los que de repente llegó muchísima gente por la película. O Gastelugache después de Juego de Tronos, si antes iba muchísima gente, ahora ya es una locura. Entonces, suelen pasar cosas así, y con los libros puede pasar, pero también puede ser para que te sirva para, si estás recorriendo ese lugar, que es un lugar muy común, para que tú también viajes con el protagonista y te imagines más fácil. Por ejemplo, en este caso, Madrid, respiras muy bien lo que podría ser, porque la mayoría de gente o muchos hemos estado eh, en Madrid, por esas mismas calles, y te puedes imaginar, pues cerrar los ojos, tu propio paseo por esa calle, cómo sería, pues si hubiera pasado todo lo que ha pasado en una bruja con tentáculos, y cómo sería pasar por ahí. Ivonne Martín, por ejemplo, hace mucho, eh, sí es verdad que también hacía los recorridos. Al final te da un plus de cercanía el poder conocer los sitios que ocurren las cosas. Yo, por ejemplo, cuando escribo me gusta escribir de lugares en los que he estado. Porque al final me da la sensación como que conozco un poquitito más y eso, casi te puedes imaginar la persona que entraría o no, que, aunque luego cambie todo, y que seguramente igual desde que lo escribes hasta que luego sale a publicado o lo que sea, pasa tiempo, igual no existe ya ni ese bar en el que has estado o no. Pero sí has estado por esa calle, ya sabes un poquito el ruido que hay,
Y a mí, por ejemplo, eso sí me ayuda mucho. Yo normalmente lo que escribo sí suele ser en lugares que más o menos he estado. Hay partes que no, lógicamente. Pues hay partes que estoy escribiendo ahora de Andalucía de los años 60 en un pueblo pequeño, o sea, en una casa perdida y así, que no es algo así. O el segundo proyecto que estoy también escribiendo, que ocurre parte en el norte de España, que eso sí lo conozco muy bien, pero parte también ocurre en México, en el México de los mexicas, en la frontera de México con Estados Unidos, Nueva Orleans. Entonces, no has estado ahí, pero gracias a que hoy en día tenemos muchísimas herramientas, tanto tecnológicas como películas, como series, como que puedes conocer aquellos lugares, te sirve para no entrar tanto al detalle, porque no hace falta mucho entrar a ese detalle, sino que lo que te sirve sobre todo también es para tener ese hilo conductor y te sirva de apoyo para hacerlo real. A veces es una herramienta demasiado facilona, porque hay veces que ves que es como voy a provocar que sea aquí, aunque luego no caje nada, pero sí. Ríos de Londres, mira, es una de las novelas que tengo pendiente. Me han hablado muy bien de ese libro, además que es curioso y tengo pendientes. ¿Vale? Entonces os digo, por regla general, lo que suele hacer Oscura suele gustar mucho y Una bruja con tentáculos ya os digo, es muy divertido, es una lectura amena, no es muy larga. Son 200, tampoco es cortita, ¿eh? 280 páginas, vamos a decir. Y una cosa también que tiene, bueno, es eso, ya te digo, la cercanía, el ritmo que tiene y que se lee muy, muy rápido. Pues si no has estado y quieres requearte, tendrás más trabajo documentando todo. Es un tostón a veces. Sí, sí, claro. Si has estado es mucho más fácil, pero claro, también depende del grado que quieras meter de detalle en la historia. Hay veces que el escenario es más que un pequeño escenario en el que ocurren las cosas y lo importante está, el foco está en otra parte. Pero hay veces que el escenario es muy importante, es parte de la historia. ¿Y cuántas veces os he hablado aquí también de casas de terror, de casas malditas, de pueblos malditos, de pueblos por lo que sea? Entonces, es importante que conozcas. Y existe de verdad, es importante que lo conozcas bien, las calles, callejuelas, porque eso lo vas a transmitir luego en los libros. Y luego porque si lo colocas en un lugar concreto, en un momento concreto, porque aquí pasa, es una Madrid post-apocalíptico, entonces es más difícil que te venga alguien a decir, oye, esto no cuadra con la realidad porque al final tienes un salto. Pero cuando pasan novelas que son contemporáneas y te cuentan, siempre va a haber alguien que te diga, esto no era así, no es así, porque esta calle en concreto es así, y es así, y es así. Entonces te puedes meter un pequeño lío. Otras veces, también por eso es recomendable que conozcas el sitio o lo que dice Makoto, que te documentes bien. Hay gente que le encanta documentarse y es una parte que les encanta las novelas, y hay gente que odia la documentación, entonces es mejor ir a lugares que conoces y la documentación ha sido el pasear por esas calles. ¿Vale? Bueno, ese será el segundo libro que os traía. El tercero es este. ¿Vale? Quienes se marchan de Homelas. La gran Úrsula K. Le Guin. Y esta es uno de los de Úrsula K. Le Guin que tenía pendiente. Y no salió hace mucho. Y en mis visitas a la biblioteca me suele gustar. Tenemos una enorme biblioteca, no sé cuántos pisos en el pueblo, pero pues tenemos cosas muy interesantes y me suele gustar. Y hoy he traído dos libros, porque entre otras cosas también me gusta reconocer la importancia que tienen las bibliotecas para muchos. A mí, por ejemplo, muchísimo, porque yo soy un ratón de biblioteca auténtico, porque desde luego me lo paso, me he pasado muchas épocas de mi vida metido en bibliotecas, leyendo, escribiendo, y sí, lo que dices Makoto, sí, es ese mismo. ¿Vale? Que sacaron el año, yo os digo, es de Nórdica Libros y la edición es de, pues creo que 2022, este mismo año creo que ha salido. No sé decirte exactamente si fue de este año, pero creo que sí. Sí, mira, se acabó de imprimir en Madrid el 22 de enero del 2022, aniversario de la muerte de Úrsula K. Le Guin. Es una historia que, esta sí que te lees en una sentada, pero es una historia muy, muy curiosa
Y es una historia que no se puede destripar mucho porque si te cuentan algo de esta historia ya te destrozan todo en la historia. Corto, pero está muy bien. Empieza la autora, empieza Úrsula, eh, recorriendo Omelas. ¿Eh? Y, hay una cosa muy curiosa que ocurre en el libro en el que Úrsula K. Le Guin rompe la barrera y nos empieza a hablar a los propios lectores de cómo nos imaginamos que sería Omelas. ¿Vale? Es curioso porque hay veces que dicen, mira, pues vemos gente cantando, vemos no sé qué, no sé cuántos, y hay momentos que se para Úrsula K. Le Guin y dice, si te dijera esto, pues pensarías que es imposible que Homelas fuera así, o cómo te imaginas tú que es si te digo que tal, tal, tal. Entonces hay momentos en que sientes que Úrsula te está hablando y te está preguntando cómo te imaginas Homelas. No entra en mucho detalle, es uno de los encantos que tienes que tú te vas imaginando, pero te lo imaginas por músicas, te lo imaginas por sensaciones, por personas, por como pequeños fotogramas que te va narrando sobre Homelas. eh, y ese es uno de los encantos de esta historia, de este relato, que te va contando eso, la felicidad, es una feria, como se ve en la portada, hay luces, hay banderines, hay de todo. Habla de pues que habla de sexualidad, habla de pues, hay gente más puritana, pues esto así, pero que luego te podrías imaginar que incluso el sexo podría estar ocurriendo en cualquier momento, pero un sexo. No, es una manera de decirte, es una especie de paraíso en el que Úrsula nos da pie a que nos vayamos imaginando no tanto por lo que ella dice, sino por lo que va sugiriendo, por lo que nosotros imaginamos que es un lugar idílico, un lugar perfecto, un lugar maravilloso, feliz. Y eso es lo que quiere plasmar. ¿Por qué? Porque llega un momento que, hablando de todo eso, nos lleva a un pequeño habitáculo, casi un cuarto de escobas, donde hay un ser pequeñito, un joven, que es un nutrido, y hasta ahí puedo leer, que hace que cambie toda la historia. Hace que ese lugar ya lo veamos de una manera diferente. Y luego, pues, ocurre ciertas narraciones, es decir, nos explica qué es esa persona, nos explica qué tiene que ver con Omelas, y ahí entra algo muy interesante que hace Ursula K. Le Guin, que es enfrentarnos a nuestra propia moralidad y a nuestro propio egoísmo. El pensar en el sufrimiento ajeno, el sufrimiento propio, el qué estaríamos dispuestos a aceptar por la felicidad. Entonces, es un relato muy cortito, es un relato además que la primera parte la disfrutas recorriendo Melas, recorriendo ese lugar idílico, recorriendo de la mano de Úrsula que te empieza a hablar, te dice, mira, pues si quieres te pongo esto aquí, si quieres te diría que estos templos son así, pero no son templos de esta manera, si son de otras, y la música, y los animales, y te involucra en todo ese mundo, en sentirte cómodo en esa historia, para que luego le pegue un giro y diga, y ella esto también. Y acaba preguntándose eso, quiénes los que se marchan de Melas, hacia dónde van, qué piensan, y hasta ahí puedo leer, ¿vale? A mí ya sabéis que Úrsula K. Le Guin me parece fascinante, tanto la más fantasía a todo Terramar, como su parte más ciencia ficción, pero la gran ciencia ficción social muchas veces que hace política, económica, sexual, moral. Me parece que ha sido un regalo de verdad auténtico el haber tenido a Úrsula K. Le Guin. Si veis también presentaciones, charlas, de una charla que dio, no me acuerdo qué premio era, a recoger ese premio, y es una charla para ponerte de pie y aplaudirla durante horas. Es maravillosa. Y todavía está muy olvidada. Cada vez menos. Se siguen haciendo cosas sobre su Guin, se le dio su lugar, sobre todo por desgracia, como suele pasar muchas veces cuando murió. Pero tengo la sensación como que ahora otra vez nos estamos olvidando de Ursula K. Le Guin. Y así como hay tótems de la ciencia ficción o tótems de la fantasía, hombres, lógicamente, pasa siempre.
que no se permite olvidarse y se van haciendo más cosas y más cosas y más cosas, tengo la sensación de que Úrsula está guardada en un cajón. De vez en cuando la sacamos para decir, para que veáis que también pensamos en las mujeres. Úrsula K. Le Guin también ha sido maravillosa, ha sido genial, ha sido maravillosa, pero la volvemos a meter al cajón. Y hay muchas películas, series, muchísimas cosas que se... Pues, yo me imagino una serie en Terramar o películas que hablan sobre los desposeídos o no sé. Me parece que se podría hacer tantísimas cosas con Úrsula K. Le Guin y espero que en algún momento se haga de verdad justicia a esta gran mujer, tan luchadora y tan socialmente activa, políticamente activa y sobre todo tan consciente de que la literatura es mucho más que juntar palabras. Y de verdad espero que en algún momento eh, le hagan un lugar. De Pat Cadigan, el Cyberpunk, o tantas mujeres que nos olvidamos de ellas y siempre cuando hablamos de los padres de la ciencia ficción, Isaac Asimov. Nos olvidamos de toda Úrsula K. Le Guin, pero también nos olvidamos de Mary Shelley. Entonces ocurre muchas veces eso. Ya que los propios autores, yo Neil Gaiman he oído entrevistas en las que te habla de mujeres que la han marcado como autoras maravillosas y eso, ya sabéis, Shirley Jackson para mí es maravillosa para hablar de terror. Shirley Jackson, Ursula K. Le Guin, Mary Shelley y tantas y hoy en día tantas que hay. Pues tengo la sensación de que Ursula K. Le Guin ha ido encontrando su hueco por mucha gente que se trabajó mucho. Si tenéis opción, por favor, leeros el especial que hizo no, en su momento ahí estaba, creo que todavía estaba solo Cristina Jurado, pero tipo de Supersonic, el especial que hicieron con la muerte de Ursula K. Le Guin es una auténtica obra de... Es mitad relatos, mitad ensayo sobre Ursula K. Le Guin. Y de verdad es una auténtica joya. ¿Queréis saber más sobre Ursula K. Le Guin y disfrutar de Ursula K. Le Guin más? Sonic, en lo especial que hicieron de Ursula K. Le Guin. Queréis algo cortito, quienes se marchan de melas, me pareció muy interesante, muy inteligente el golpe moral que nos da y, y de verdad recomendable. Llegamos a la penúltima lectura y esta penúltima lectura de hoy no os voy a hablar mucho sobre ella. Voy a dejar pequeñas pinceladas, pero porque quiero que vengáis la semana que viene. Porque la semana que viene Inés Galeano, autora de este divertidísimo libro, estará aquí. La presentaré, presentaré el libro, la entrevistaré y la conoceremos un poquito. Obra de mujer maravillosa, está haciendo cosas súper interesantes y yo creo que lo vais a pasar muy bien. Este libro, Proyecto Quechu, primero, hablando de tentáculos, no sé quién me decía antes los tentáculos, pues aquí tenéis tonto, ¿vale? Makoto, no puedes estar, bueno, pero lo verás en diferido. Y si se te ocurre alguna pregunta que quieres hacer a Inés Galeano, ya sabes, me la dejas por escrito y yo se la hago encantado, ¿vale? Este libro para mí ha sido una salvación moral, y mental y de todo tipo. Acaba de salir en Obscura este mismo mes. La portada es divertidísima, pero tiene muchísimo sentido luego cuando lees la novela. Y me parece que está muy lograda. Simplemente os doy unas pinceladas para que sepáis de qué va y ya la semana que viene os unéis a nosotros. Es una, no sé cómo narrarlo. Sería una comedia terrorífica con cierto toque de mitos de Cthulhu y, y no sé, es muy divertida. Es una estudiante Murcia que va a una universidad Tennessee a estudiar. Y ella quiere vivir lo que tantas veces hemos visto, lo que es la vida americana, desde Acción de Gracias, desde Halloween, desde las hermandades, de todo lo que se supone que hemos visto mil veces en las películas, en las series, pues ella quiere vivirlo de primera persona.
española como murciana, quiere ir allí y vivirlo. Entonces empiezas a conocer una serie de personajes, muchos extranjeros también que van allí también como ella, un club de escritura, una profesora que se dedica a recopilar vídeos para su ex, que sabe que es un enamorado de Pedro Almodóvar. O sea, podéis ver que es una auténtica locura de mundo en el que ocurre todo esto, pero además, desde el mismo momento en el que la autora pone un pie en Tennessee, te das cuenta que hay algo raro ocurre. Hay sonidos, hay lobos, hay pisadas, ocurren cosas raras, y eso que es raro va a ir cada vez a más. Entonces, es de una de estas historias en las que hay que dejarse llevar y disfrutarla. Hay algunas historias que eh, parece como que te dicen, ¿te lo quieres pasar bien? Pues esa pequeña barrera que tenemos de la incredulidad, del dudar de todo y así, déjalo a un lado. Acompáñame en este viaje, disfruta, pásatelo bien, ríete, porque te ríes mucho con este libro, y disfruta de todo lo que vas a vivir. No te plantees nada, qué es realidad, qué es ficción, qué es nada, nada, disfrútalo. Yo creo que Proyecto Ketchup es eso. Es un auténtico disfrute que mezcla de una manera muy maravillosa ese terror clásico de Lovecraft, vamos a decir, mezclado con humor, mezclado con Elvis Presley, con más personajes clásicos americanos, con hermandades, con universidades que hay más cosas de la que te imaginas, fantasmas, acción de gracias, comida gratis, hay de todo en este libro. Y os digo, sabéis que vengo del mes pasado, de todo el mes de la salud mental, y venía tocadito, en el sentido anímico, sobre todo, no también por hacer los programas y por lo que ha costado hacerlo todo eso y así, y, y también por todo lo que he leído de cara a preparar ese mes de la salud mental. Claro, fue acabar eso, el fin de semana me fui a Barcelona, al 42, y justo antes de ir a entrevistar a Ali de Bodar, compré este libro, El Gran Tema. Y de verdad, es divertidísimo. Yo me lo pasé pipa. Yo como amante del terror, pero también del humor, y me fascina cómo la gente puede escribir humor, porque me parece tan difícil. Yo me veo incapaz de hacer algo así. Y luego hay un detalle también que cada capítulo va unido a un título de una película, que abajo te pone una pequeña sinopsis, una sinopsis también divertida como toda la historia, con pequeñas anotaciones de la autora. Y de verdad, es un libro para disfrutarlo, para acabarlo y decir, qué divertido, porque a veces se nos olvida. Y hay veces que me da muchísima rabia cuando la gente te dice, ya, pero es que no es tan trascendental, este libro, lo que sea. Y dice, "Pero se nos olvida que hay libros para todo. Y este libro es para divertirse, y este libro es para jugar con él, para dejarte llevar, dejarte arrastrar a ese mundo loco, esa pequeña universidad de Tennessee, dejarte llevar, dejarte disfrutar y decir, mira, vas a vivir un montón de cosas loquísimas, curiosas, que te lo vas a pasar de maravilla. Y eso se nota desde la primera palabra. El primer texto que escribe de su llegada al aeropuerto, cómo narra todo, cómo narra hasta sus comidas, cómo narra todo tipo de cosas, hasta eso descubres que... Y por eso, esa mezcla que aparece ahí, cuando lo legáis todavía más lógica, de ketchup con los tentáculos, pobre boca abajo y todo eso, tiene muchísimo. Y estoy deseando que llegue la semana que viene para, para coger a Inés y que me cuente qué es lo que hay, porque una de las cosas más divertidas del libro es justo al final, no os voy a destripar nada, ¿vale? Pero justo al final eh, dice Inés, querido lector, el 80% de las aventuras relatadas en este libro están basadas en hechos reales vividos por la autora. Claro, lees este libro y cuando acabas el libro lees esa nota y estás deseando coger a Inés y decirle, perdona, explícame si es el 80%, ¿qué hiciste tú por allí? Pues de verdad, muy recomendable, muy divertido, lo pasas pipa, os digo. Eh, Inés Galeano ha sido todo un descubrimiento y de verdad, estoy deseando
entrevistarla la semana que viene para que nos hable de este libro y de todos los proyectos que está haciendo. Si no conocéis, también está con Carla, con Café Librería, está haciendo un proyecto muy interesante que ya el segundo capítulo, que es Furia en la librería, que es en directo en la Gigamesh. Aquí mira qué maravilloso, es súper divertido, pero además son dos personas que se nota que saben de lo que... Porque se nos olvida que la gente puede ser muy divertida y que sepa. Y las dos son muy divertidas y saben mucho. Un placer escucharlas. Si no las he escuchado, tanto en YouTube de la Gigamesh, todas las plataformas de podcast y eso podéis encontrarla, Furia en la librería, y os lo vais a pasar. Y si queréis conocer un poquito más a Inés Galiano, antes que viene, pues tenéis opción. Llevan 2 capítulos, ¿vale? Con la semana que tenemos hablaremos mucho. Y el último libro que os he traído es este. No sé si decir el Wehrmacht, porque no tengo ni idea ni cómo se pronuncia, porque para eso soy malísimo. Yo el inglés justo y ya está. Por cierto, Makoto, siento que crezca tu pila, pero de verdad, este merece la pena. Este muy divertido. Lo que he hecho es muy. Y este libro, ya veis, es muy pequeñito. No sé si lo conoceréis. Cuando estaba preparando el proyecto Mes por la Salud Mental, me hablaron de este libro. Os cuento un poco la intrahistoria para que conozcáis. ¿Vale? Está escrito por Ota Pavel. Ota Pavel era un escritor, un periodista deportivo que en su momento allí en Praga sí debía ser muy famoso. Pero si sí, pues ser alemán, no sé si es alemán, no sé si es checo, no sé. No sé, soy muy malo para eso. Yo lo como pone Wehrmacht y Wehrmacht. Wehrmacht. Eh, Era un periodista deportivo que cayó una depresión severa y acabó en un centro médico, en un psiquiatra. Entonces, recopilaron muchos artículos que decían que era maravilloso como articulista, como entrevistador, como articulista deportivo, y que incluso decían, en el epílogo también hablan, que incluso la gente, cuando los propios entrevistados o los propios protagonistas de los artículos, cuando leían el artículo, cuando leían la entrevista de Ota, perdona, eh, incluso lloraban, se emocionaban por la cercanía que tenían, por la sensibilidad, eran muy especial. Claro, cuando cayó en esa depresión, recopilaron muchos de esos artículos en libros y se hicieron auténticas colas para comprar ese libro. Y hubo personas que sacaron fotos a esas colas y las enviaron al centro psiquiátrico donde estaba Ota ingresado por depresión para agradecerle, para que viera lo que estaba consiguiendo con su libro y que estaba consiguiendo allí. Pero los médicos, casi como parte del tratamiento, pero también visto y enseñándole las fotos, le dieron papel y boli para que escribiera. Y escribió esto. Es un libro de relatos, porque ya sabéis que intento que todos los meses de lectura pues sean muy variados. La intención es que a cualquier persona que vea esto pueda encontrar un libro que le encaje. Hemos hablado antes de comedia, hemos hablar de fantasía, pero cortita, pero muy. Sí, hablamos una especie de fantasía urbana, apocalíptica, así. O si estamos hablando de ciencia ficción, pues también, ya sabéis que me gusta eh, traer ensayos, traer libros de relato, varios ensayos también, he traído de otro. Entonces, siempre voy a intentar a todos los meses traer algo un poco diferente también de ese tipo de cosas que no se suelen traer normalmente este tipo de lugares, para también darle un lugar a esto. No falta hablar de salud mental, por supuesto que no. Pues este libro es un homenaje de Ota a su padre. Eh,
La historia es muy dura en sí. La historia es muy dura porque, para que nos hagamos una idea, narra la vida de su padre a modo de pequeños relatos, a- alargando a lo largo del tiempo, que empiezan desde los años 30, vamos a decir, menos. Tenemos al protagonista, al padre de Ota, que es vendedor de aspiradoras y que debería ser el mejor vendedor de aspiradoras del mundo prácticamente, o sin prácticamente, y cómo era esa mentalidad, ese pete muy enamoradizo. Entonces, se nota que Ota habla de él con muchísimo un homenaje al padre. Entonces, va contando esas historias, esas pequeñas historias de padre, con un tono muy optimista. Hay gente que dice que es uno de los libros, siendo escrito por una persona en pleno proceso de una depresión severa, en un psiquiátrico, es un libro muy optimista, muy feliz, aunque es duro. Partes duras, porque la vida fue muy dura. No estamos hablando de la época que estamos. Nos vivimos esa primera época en la que triunfa esa persona, en la que, claro, son un matrimonio, él es judío, ella cristiana, con 3 hijos, el pequeño de ellos es Ota, y, y vamos viviendo, pues, cómo era la vida por aquel entonces. Pues cuando llegamos a la mitad de los relatos, esa mitad cambia todo, porque, por supuesto, ¿qué pasa? Segunda Guerra. Eso no puede salir de esta historia. Que tanto el padre de Ota como sus 2 hermanos estuvieron en campos de concentración. Pero incluso esa parte en la que habla de cómo primero se llevaron a sus hermanos y luego se llevaron a su padre, él se salvó porque era muy jovencito y además como tenía la madre que era cristiana y así, pues él pudo salvarse de ir a campo de concentración. Pero sus hermanos y su padre fueron. Entonces incluso eso lo utiliza Ota para hacer un homenaje a su padre. Hablar de cómo luchó por alimentar a sus hijos para que volvieran de allí, para que pudieran sobrevivir a los campos de concentración, a los campos de trabajo, y, y cómo es esa caída de una persona que había triunfado, que de repente, claro, es judío, y detalles como lo hemos visto en muchas películas de la estrella en el pecho, ese tipo de detalles aparecen en esto, pero siempre con el foco puesto en el padre y siempre con un tono duro a veces triste, a veces melancólico, a veces porque la vida es así, pero siempre te deja un regusto de pequeña sonrisa, de ver que era un gran personaje, el padre de Ota, con esa sensación a veces que te puedes decir, no sé hasta qué punto será de verdad la historia del padre, o si en algún momento estará idealizado, fantasioso, no sé hasta qué punto será, porque no he investigado la vida. Pero te da esa sensación de decir, qué tipo más original, más curioso, más diferente, qué maravilla que Ota Pavel, metido como estaba en esa depresión y empujado un poco también por los médicos y sobre todo empujado por la gente que agradecía sus artículos, agradecía sus entrevistas y sus historias, se sentó y empezó a escribir este libro. Y es un placer leer libros así porque se nota humanidad por todos lados. ¿Sabéis? Que intento que este lugar, este pequeño huequito que hay aquí en toda la comunidad de Twitch, la locura que muchas veces suele ser, cifras, eh, los streamers, los no sé qué, los juegos, pues intento que sea un poco un reducto de tranquilidad. Me hace gracia a Carla, la quiero burradas. El otro día hablando sobre su podcast y no sé qué, me dijo una cosa que me gustaba mucho, que para ella mis entrevistas o esto era casi como ASMR, relajado. Yo intento eso, que sea una especie de pequeña paréntesis en esta locura del mundo para hablar de libros de una manera tranquila, pausada y disfrutando de ello. Y para mí, este libro es un claro ejemplo de lo que es la humanidad, para lo bueno y para lo malo. La humanidad de Ota, padre, todo lo que ocurrió, y la humanidad también, en la parte dura de los nazis,
que se hicieron. Luego también habla del comunismo que vino después de la Guerra Mundial y todo también lo que supuso para el padre de Ota, lo que trabajaba y todo eso. Pues hay muchos pasajes muy interesantes de que dejan la sensación de haber vivido, como suele ocurrir cuando coges una película realista, pero que llena de humanidad, por mucho que sea una historia dura. Eso es lo que ocurre con este pequeño libro de relatos. ¿Ya veis? Pequeñitos, son 123 páginas con... Y es que eso me olvida, está por Sajalín Editores y en la biblioteca también. Y de verdad, un auténtico acierto. Es la oportunidad. Si os gustan los relatos, la humanidad, y antes decíais la portada, es otra de estas portadas que también que tienen mucho significado, porque aparece la importancia que tiene la pesca, lo de las carpas, tiene su razón. Luego este perro lobo, parece que viene agarrando pez también sentido, aparte de la historia, justo lo que estaba contando sobre cómo se llevan a los hermanos a los campos de concentración y antes de ello lo que hace el padre de Ota para alimentarlos, para conseguir que, pues eso, que vayan de las mejores condiciones posibles. Es muy duro, pero a la vez es muy enternecedor y muy humano. Sí, a mí me jodidos me cuesta muchísimo porque empatizar con lo que les ha pasado, ni de lejos te imaginas los horrores, y aún así es terrible tanto leer lo que les ha pasado como leer los horrores que han hecho los nazis. Sí, pero ¿sabes lo bueno que tiene este libro? Yo también cuando empecé a leer esa parte, porque la primera parte es muy divertida, y claro, si se llevan a sus dos hermanos y luego a su padre a campos de concentración es imposible que es una parte de este libro. Pero no se regodea de ello. O sea, los nazis aparecen en dos, tres momentos concretos marcados por alguna cosa. Incluso hay un momento que no aparecen ellos, sino que aprovechan que están ellos para conseguir algo. El padre de Ota es maravilloso ese mensaje. Pero aparece lo que hicieron, por supuesto que sí, se narra. Pero hay algo que me fascina de Ota Pavel cuando escribe, que no habla con odio. Por mucho que todo lo que han vivido, tanto en la parte primera, luego la parte, cuando habla de los nazis, luego la parte comunista, para ellos fue dura, eh, no habla con odio, recuerda las cosas bonitas de esa parte y las cosas que no eran tan bonitas, pone el foco en su padre para decir lo maravilloso que era el personaje tan curioso que era, incluso en esa situación. Por eso te digo que entonces que es uno de los libros que, por supuesto que te viene a la mente todos esos hechos de los nazis porque hemos visto mucho documentales, películas, increíble. Pero en este libro no aparece tanto eso. En lo que aparece principalmente es el espíritu del padre y el espíritu humano de esa persona que está ahí para poder seguir el hilo conductor a lo largo del libro desde ese principio hasta... Ya os digo, no es un libro duro, para nada. Hay momentos que te ponen un poco los pelos de punta por lo que dices tú, porque sabemos qué es lo que ocurre, porque sabemos que esto y algunos detalles que cuenta. Pero, regla general, es un libro optimista. Es un libro que se fija en su padre y es un orgullo de hijo contando las peripecias de su padre. Y ya por eso merece la pena leer. Y porque aparte es divertido, es muy ameno de leerse. Se lee en un suspiro, ya veis que se lee en un suspiro y de verdad. Ya te he vendido otro. Pero ya te digo, y es muy sencillito de leer. O sea, es muy sencillito porque cada relato son también 12 14 páginas, 20 lo sumo. Entonces es muy ameno porque va saltando de épocas, va saltando de momentos, que va desde la infancia hasta ya la última época, merece la pena. Yo me lo paso muy bien leyéndolo y es eso, esa sensación de decir, como una persona que ha vivido por todo eso, por todo el nazismo, Segunda Guerra Mundial, que sus hermanos y sus padres se los llevaron sin saber si iba a volver a esto, volverlos, pero como ese espíritu de felicidad por su padre
orgullo por su padre y de contar las peripecias de un personaje de verdad, el padre, cómo plasma todo el libro y queda con ese regusto final de decir, incluso siendo una vida dura, incluso siendo esto, siempre me puedo fijar en esas partes positivas, esas partes buenas de esa persona, esas partes amables, y hablar con tanto cariño de una figura paterna. Pavel. Pues ya os digo, como podéis ver, lecturas variaditas y para todos los gustos, ¿vale? No sé qué os ha parecido, ¿alguna preguntita? Sí, soy bastante malvado. Lo que pasa es que disimulo, pero sí, soy bastante malvado. No, ya os digo, mi intención es justo eso, el traer también otro tipo de cosas, porque tengo la sensación que vivimos y muchas veces cuando veo blogs, veo reseñas, veo muchas cosas, parece que siempre ponemos el foco y es normal en los últimos estrenos, en, en lo último que está saliendo. Sale tantos libros, sale tantas cosas, que da la sensación como que tenemos que estar todo hablando de lo último, lo último, lo último. Y hay veces que conviene pararse un poquito y echar un poco la vista atrás y ver otro tipo de libros. Ya veis, aquí hay un poco de todo, desde novedades muy novedades a Úrsula K. Le Guin, que no es precisamente una novedad, porque además creo que es el libro de Melas, o sea, el relato original creo que es de los 70, si no me equivoco. Un momento, creo que estaba aquí en la portada. Sí, en 1973. O sea, estamos hablando que el año que viene cumple 50 años este relato. Como de Ota Pavel también, que también estamos hablando de, no me acuerdo cuando se publicó. Sí, mira, publicado originalmente de Checoslovaquia en 1971, pues más antiguo todavía. Pues tengo la sensación eso, que hay veces que por estar siempre en lo último, en la última novedad, en todas las editoriales nuevas, lo que está haciendo así, nos olvidamos de esa parte de regusto que nos puede dejar libros que no son novedad, pero que nos pueden aportar muchas cosas. Incluso otra manera de pensar y otra manera de ver, porque es cierto que eso sí tengo la sensación cada vez más que los libros que leemos ahora son muy visuales, son otra manera de narrar, una acción mucho más rápida. Y hay veces que nos apetece pausarnos un poco, pensar, reflexionar. Y hay veces que viene bien echar mano de clásicos como Ursula K. Le Guin o de relatos, J. Pavel, y de darnos cuenta que hay mucha más literatura que el último estreno de la última editorial de, por supuesto que seguirá viendo aquí últimos estrenos, pero sí me apetece traer un poco esa parte de rinconcitos escondidos en las bibliotecas, ¿eh? Porque se nos olvida esa parte. Podemos ir a una biblioteca, podemos ver libros, hay novedades, pero también hay libros que están guardados ahí en una esquinita que dices, pues me apetece leer este. Y cuando descubra tesoritos, pues como en este caso, por ejemplo, el de Ota Pavel, voy a traerla. ¿Vale? Y antes de despedirme, simplemente dos libros que sí son novedad, pero que seguramente para la semana, para el mes que viene sí hablaré de ellos. Ya veremos cómo va el calendario el mes que viene, porque es diciembre y todo lo que supone Navidades y cuenta que Navidades ya están aquí. Pero bueno, sí, para equilibrar la cuenta bancaria, pero no solamente porque no tengan copyright, porque se nos olvida que hay unos lugares maravillosos en este mundo que se llaman las bibliotecas. Y en las bibliotecas nos podemos encontrar auténticas joyas que están escondidas, que están olvidadas y que a veces viene bien desempolvarlas un poquitito y sacarlas. Que parece que si vamos a una biblioteca es para ver el último, a ver si ha sacado el último libro de tal, o no sé el último, pero igual el penúltimo, porque igual ya pasa un poquito de tiempo y la editorial, pues igual hay alguna copia en la biblioteca o lo que sea, pero nos olvidamos que hay libros, cientos, miles de libros en las librerías, en las bibliotecas, ya sea más nueva o más vieja, de un pueblo o de una gran ciudad, que también se pueden pedir, ¿vale? Vale, pues simplemente te voy a enseñar dos, no es por nada, pero alguno de estos ya los he enseñado. Eh, que hablaremos el mes que viene, seguramente. El Señor de los Jill, ya sabéis que Kelly Clark es una de mis perdiciones, es una maravilla.
estoy disfrutando montones. Espero haberlo acabado para entonces, porque este sí es más larguito. Estamos hablando 400 y pico páginas y además la letra no es de las letras grandes, grandes. O sea, pero es que es tan maravilloso leer a Jelly Clark que es. Este es maravilloso. Anteriormente sacaron el tranvía número 15, 015, edición del tranvía 015, también las de Duerme Vela, que de verdad una editorial, otra de las editoriales que hay que tener muy en cuenta, todo lo que hacen. Y es maravilloso este libro. Es todo el mundo de pues, Egipto de principios de siglo, pero steampunk, con magia de los jinn, seres de todo tipo, y merece mucho la pena. Es muy, muy, muy. Que me gusta mucho. Atma. Y el otro, Deadpool, Cole Wilson. A este también le tengo muchas ganas, primero porque, bueno, ya visteis hace nada que estuvieron aquí las de Duerme Vela, que es un tutorial. Duerme Vela yo. Dilatando mentes. Ya veis, más tentáculos, Makoto. La portada me encantó. Luego, la traducción la ha hecho Jesús Cañadas, que también para mí es una curiosidad ver a ver cómo traduce. Lo que admiro tanto como escribe, pues me apetece ver cómo traduce. Y es un poco ese mundo Lovecraftiano. Ya os digo, tiene muy buena pinta. Además, como siempre, las ediciones de Dilatando Mentes me parecen maravillosas, como títulos, como acaban los títulos, propio dice capítulo. Y hay algo que hablábamos en la entrevista que me parece impresionante que hacen, y es un poco, pone al final miscelánea, que pone pequeñas curiosidades, películas, libros. Y si te gusta luego el libro, dices, mira, pues puedo tirar por aquí. Me aparece por aquí Sandman. Para que veáis que el currazo que se pegan para hacer estas ediciones es auténtica bestial. Cuando lo traje aquí era por eso, porque hacen cosas maravillosas y merece la pena el reconocer a estas personas que trabajan también, que hacen, que antes que hablábamos con Anuskina, que es verdad que muchas veces el tema de ebook es importante, que haya ebooks también así, pero hay editoriales que apuestan por el papel, entre otras cosas, porque se le ocurran para hacer ediciones en papel, dilatándome a de ellas. Entonces, para este mes que empezamos en diciembre, yo creo que hablaremos de este. Ya veis, un poco fantasía, steampunk, mitologías y jeans y cosas así con esta. Deadpool, terror Lovecraftiano. Y si os adelanto también que así como tenemos esto, eh, hay unas. Hay un. Quería hacer un pequeño hueco a una literatura que muchas veces nos olvidamos de ella, que es la literatura infantil juvenil. Yo soy de los que piensa que, que esa literatura infantil juvenil está bastante olvidada, porque es como no le damos importancia. Es bueno, escriben libros para niños y ya está. Me apetece también traerlos aquí. Primero porque si hacemos que niños de 7 a 14, 7 a 12, 7 a 10, esa pequeña franja que hay entre que les gusta, como es el caso de mis hijos, que les cuente cuentos, a que empiecen a buscar sus propios cuentos y sus propias historias, si no ponemos el foco en esas personas y no damos la importancia que tienen esas personas, es muy difícil que luego, con el paso de los tiempos, es verdad que muchos nos reenganchamos a la lectura, a lo que sea, pero mucha gente se va perdiendo. Entonces, para mí es muy importante. Y además son de mi tierra, son guipuzcoanos los dos, la ilustradora y el escritor, y me apetecía traerlos. Entonces, dentro de 3 semanas, iba a hacer dentro de 2 semanas, pero ellos tienen justo una feria que igual paso a saludar, ya veremos. Pero dentro de 3 semanas voy a traer a
a los autores de Chano y Oscar, una, una pequeña locura de historias que ya creo que van por el 10º libro. Y me apetece mucho traerlos para hablar de eso. Además, si queréis echarlos un vistazo, Chano y Oscar, los 2 primeros libros te los puedes descargar gratis. Me parece una estrategia muy, muy inteligente. Están en distintos idiomas, al catalán, al gallego, a... No me acuerdo qué más idiomas tienen, varios idiomas, creo, no sé qué es también, pero bueno, el euskera, el castellano, tienen en distintas ediciones. Y tiene una estrategia en la que te puedes pues, descargar los 2 primeros libros para que te veas, eches un vistazo a ver si te gusta y luego comprarte los siguientes. Y me parece que, aparte de eso, tiene una lista de email cuando te haces para descargarte los libros o lo que sea, que te va contando un poco la historia de cómo nació la historia, este mundillo, esta locura de Chano y Oscar. Y me parece muy, muy, muy bonita. Entonces he decidido traerlos y los tendré dentro de, ya sea, dentro de 3 semanas, exactamente. La del medio no sé, ya veremos lo que haré, pero bueno, sabéis, traigo dentro de una semana, la semana que viene, traeré a Inés Galiano y dentro de, de 3 semanas traeré al escritor y a la ilustradora de Chanillo. ¿Vale? Lanar, que veo que te vas a acostar. Beso muy grande. Yo también que vaya cerrando esto, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado esto. Finales de diciembre, ¿no? Sí. No finales exactamente, para que os hagáis una idea del calendario. Sería en diciembre, sería el día 4 le traigo a Inés, la semana que viene, y el día 18 traigo a los autores de que precisamente también por eso. Es casi Navidad y como muchas veces no sabemos qué regalar, 7, 8, 9 años, pues mira, pues igual puede ser una excusa perfecta para meterles un poquitito la lectura y, y son libros muy divertidos y, y detrás hay un espíritu muy, muy interesante. ¿Vale? Pues lo dicho. Entonces yo estoy deseando traerles por aquí porque me parece, ya digo, ya solamente los emails que mandan, pero también la historia, ya he leído el primero, estoy con el segundo, la historia me parece muy, muy divertida y que tenemos que poner el foco en esa gente también. Gente que se parte los cuernos porque nuestros hijos y los hijos de los que vengan y todos los hijos tengan lecturas buenas, de calidad, cercanas, porque los tengo aquí a poquitos kilómetros, cercanas y sobre todo que nos hagan pensar que la literatura es muy importante para todas las edades y que la literatura puede ser muy buena para todas las edades. Que quitemos ese dichoso samerito de la literatura pequeña porque es para niños. A veces es mucho más importante lo que le vas a contar a un niño que lo que le vas a causar a una persona mayor. ¿Vale? Pues lo dicho. Estoy deseando que venga también. Y por medio ya os digo también que seguramente vendrá otro autor, que estoy leyendo una saga que está empezando ahora de fantasía. Y luego, aparte de eso, pues ya ensayo, algún libro de relatos así. Así que será un diciembre también divertido y ajetreado, ¿vale? Así que lo dicho, ¿vale? Un abrazo muy grande, quereos mucho, querer mucho a la gente que os rodea. Exactamente lo que dicen los... no, hay libros que nos marcan en la infancia, libros que nos marcan un poco más adelante, pero hay veces que cuando coges, en mi caso, por ejemplo, El pequeño vampiro, o coges Nicolás Chiqui en El pequeño Nicolás, cuando coges libros con cariño que se te queda ahí el recuerdo, eh, eso se queda para siempre, ¿vale? Así que por eso le quiero hacer un hueco especial a, a ellos para que nos cuenten su historia, para que nos cuenten qué hay detrás de Chano y Oscar y sobre todo para que la gente se anime a comprar sus libros, a que conozcamos un poco más lo que hay ahí y a valorar lo importante que es ese tipo de literatura. Y con eso es todo lo que os quería decir, ¿vale? Un abrazo muy grande, descansad, cenad y nada, viene. Eso, chao.